Hoy es domingo de Pentecostés. Y yo sé que para muchos, Pentecostés es la fiesta de los judíos, una de las 3 fiestas donde todos los hombres del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, estaban obligados a ir. Dije obligados, no sugeridos. Dios les obligaba a ir. ¿Por qué? Porque eran esas fiestas donde ellos en sus conciencias volvían a la presencia de Dios, recordaban los mandatos de Dios, recordaban los estatutos de Dios, se podían ellos dar cuenta y podían recordar el beneficio de caminar con Dios, y también hacían un repaso de las maldiciones y todo lo mal que les iría si se alejaban de Dios. Por eso el culto, la devoción en comunidad nos conecta al amor de Dios, a la verdad de Dios, a Dios mismo y su amor, y a la vez recordamos que separados de Él nada podemos hacer. Por eso son importantes las reuniones, por eso es importante la alianza y la comunidad y pertenecer a una iglesia. Y cuando venían en la fiesta de Pentecostés, esta sería 50 días. De ahí Pentecostés, de 50, Pentecostés, los 50 días después de la Pascua. Pero sucedió algo glorioso. Dios les dijo a sus discípulos, luego que se manifestó y se apareció a ellos, como dice la Escritura, con pruebas indubitables, les dice: vayan a Jerusalén y esperen, porque voy a derramar de lo alto mi espíritu. Y todos sabemos que se reunieron los 120 en el aposento alto, en el cuarto de arriba, y de repente en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo y aparecieron lenguas como de fuego asentándose, dice la Escritura, sobre cada uno de ellos, y hablaban en otras lenguas, lo que es la glosolalia, y manifestaban en ese lenguaje las maravillas y las alabanzas al Señor. Eran las 9 de la mañana y los que no entendían qué estaba sucediendo allí se burlaban de esos 120 y decían: están ebrios, están borrachos. Entonces Pedro, bajo el entendimiento de la palabra de Dios, junto con los otros apóstoles, se levanta y les dan una explicación de lo que está sucediendo en estos días, y les refieren en el libro de Joel, que está escrito: en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán y verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y todo lo que dice la Escritura. Entonces el apóstol Pedro, bajo el entendimiento del Espíritu Santo, les comunica que esa es la inauguración de la época postrera. Usted y yo vivimos en la época postrera. De hecho, vivimos en los tiempos últimos de la época postrera. Y los postreros tiempos se inauguraron, obviamente apareciendo Jesús, pero con el derramamiento en Pentecostés, que hoy celebramos, recordamos, del Espíritu Santo. Y les dijo que al recibir el Espíritu Santo recibirían el poder y serían capacitados para predicar el Evangelio y ser testigos, y que muchos conocieran a Jesús y que muchos vinieran al conocimiento de la salvación que es por la fe en Cristo. Pero ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué le importaba a Dios? ¿Cuál es el interés que Dios tenía en que se cumpliera la palabra profética de Joel de derramar el Espíritu Santo sobre toda carne? Y acuérdese, en los días postreros, allí comenzó el día 1 de días postreros, pero hasta el día de hoy, esa misma palabra profética, 2000 años después de Joel, está vigente, y Dios quiere, anhela, espera derramar su Espíritu Santo sobre tu vida y a tu corazón. Pero Dios no derrama su Espíritu si no hay previa búsqueda y deseo. Acuérdense que les dijo: suban al aposento y esperen. Nunca el Espíritu Santo unge a las carreras. Nunca el Espíritu Santo unge a quien no espera. Quien espera manifiesta que le importa lo que se le dijo que se le va a dar. ¿Están de acuerdo conmigo?
Entonces el Espíritu Santo no se derrama sobre gente ignorante de quién es el mismo Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar unos minutos y oraremos que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros en esta hora. Pero vamos a hablar del protagonista de Pentecostés. Pareciera que los protagonistas del Pentecostés son los 120 que recibieron la impartición del Espíritu, pero no. No es en plural protagonistas, es el protagonista singular, es el Espíritu Santo, la persona más importante, parte de la Trinidad. Dios en tres personas, pero es uno. Es un misterio y no vamos a hablar de ello, aunque conforme leamos algunos versículos vamos a ser ministrados y alumbrados en cuanto a la teología de lo que es la Trinidad. ¿Quién es un protagonista? Es una persona que desempeña el papel principal de una obra, un hecho o un acontecimiento. Y en el día de Pentecostés el protagonista es el Espíritu Santo, porque Él es el que fue prometido por el Señor. Y Él es el que se impartió y se derramó en el corazón y se asentó en las vidas de quienes lo recibieron. Y sus vidas, escuche bien, si estaban bien, nunca volvieron a ser las mismas. Se empoderaron, sus vidas fueron renovadas, transformadas. Sus vidas comenzaron a tomar el curso sin igual que Dios había prometido a cada uno de ellos. Todas las palabras proféticas sobre todos los que estaban ahí, todos los sueños que tenían de servir al Señor, de que sus vidas fueran renovadas, de que sus mentes fueran cambiadas, de que maldiciones fueran rotas, de que ellos sentir y experimentar que están entrando en el curso del propósito de sus vidas, sucedió ahí, se inauguró ahí. Y hoy, escúchenme bien, iglesia, escúchenme bien, amigo, amiga, hoy no es diferente. Somos nada sin el Espíritu Santo. Seríamos cristianos salvos bajo promesas, pero nunca en movimiento esas promesas. Todo lo que Dios prometió para tu vida, todo lo que Dios habla en la Escritura para tu corazón, necesitamos ser llenos, bautizados otra vez del Espíritu Santo, equipados por el Espíritu Santo. El protagonista de Pentecostés se llama Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo somos beneficiados con el Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué Dios quiere que lo conozcamos más profundamente? No dije qué es el Espíritu Santo, dije quién es. Porque el Espíritu Santo es una persona. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Se puede contristar a una cosa? ¿Se puede contristar un objeto? No, el Espíritu Santo es una persona. Y Efesios 4:30 nos recuerda que el Espíritu Santo tiene sentimientos. El Espíritu Santo está cercano a cada uno de nosotros. Una vez que entregamos nuestras vidas a Cristo, mismo Efesios enseña que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Es la garantía de que tendremos eternidad prometida al creer en Jesús por la fe. El Espíritu Santo nos sella, pero el Espíritu Santo no solamente quiere dejar un sello de constancia, de pertenencia. El Espíritu Santo, que es Dios, quiere comenzar a moverse en nuestras vidas, guiar nuestras vidas y a asemejarnos a Jesús. Ese es el ministerio, la tarea y el anhelo del Espíritu Santo. Él quiere moverse, pero no se mueve sobre aquellas mentes, corazones que ignoran la importancia de su persona y la importancia que Él nos unja y asista y guíe nuestras vidas. Por eso es importante conocer al Espíritu Santo. Y la palabra misma que Él dictó nos habla de quién es Él, cómo es Él, qué nos da, cómo nos guía. Necesitamos al Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios capítulo 5 versículo 17 y versículos 18 dice así:
el apóstol Pablo en Efesios 5:17: por lo tanto, no seáis insensatos, o sea, sonsos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y dice más: no os embriaguéis con vino, porque van a perder los estribos. El vino hace que no tengan la imagen de Dios, que vivan como animales y no como fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, ¿qué es lo que nos mantiene cuerdos e inteligentes en la vida? Ser llenos del Espíritu Santo. Tener un Pentecostés en nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo provoca que nuestras vidas sean inteligentes y sabias, que caminen por la senda justa, que vayan por donde Jesús espera que vayamos. Cuando vamos nosotros ahí mismo en la Escritura a Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, Jesús ha resucitado y Él sabe que tiene que ascender al Padre. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, vamos a encontrar algunas promesas que Él hace y algunas instrucciones que Él da. Ahí en Juan 14:16 dice así: entonces Jesús, estoy en Lucas, discúlpenme, ya vengo aquí. 14:16. Yo rogaré al Padre, ¿y quién les dará otro consolador? El Padre. Les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él mismo, Jesús, habla, no dice para que les dé un consolador, habla para que les dé otro consolador. Si está hablando de otro consolador, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. ¿Y quién es el primer consolador? Él mismo. Entonces está diciendo: yo y el Espíritu Santo somos uno. Les dará otro consolador. El Padre les enviará otro consolador para que esté con vosotros, no una temporada, sino la promesa que esté para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Por fin está diciendo: me voy, ya no voy a estar, pero dice: pero vendré. ¿De qué forma? Enviando su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús mismo. El Espíritu Santo es el Padre mismo. Entonces dice: no les dejaré huérfanos, les voy a enviar mi Espíritu y así les voy a dar cobertura. Cuando vamos ahí a Juan capítulo 15 también, versículo 26: pero cuando venga el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre. A ver, a quien yo os enviaré del Padre. Y cuando regresamos al 14:16, dice: yo rogaré al Padre para que esté con vosotros. Acá dice que el Padre lo envía y aquí dice que Él lo envía, porque siempre están de acuerdo en la Trinidad. No hay desavenencias, no hay desacuerdo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Otra vez vuelve a decir: el Espíritu de verdad. Cuando vivimos en sociedad con el Espíritu Santo, nuestra vida va a andar en la verdad, no en suposiciones, no en dudas. ¿Cómo se nota nuestra falta de comunión con el Espíritu Santo? En que vivimos dudosos de la fe. Quien no tiene la verdad es llevado por cualquier viento de doctrina. Quien no tiene la verdad siempre vive dudando. Siempre habremos de dudar, pero nuestra vida no va a ser un sinónimo permanente de duda. Cuando caminamos con el Espíritu Santo, la verdad de Dios, la voz de Dios se establece en nuestro corazón. Y vuelve a decir ahí el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre.
Él dará testimonio acerca de mí. La tarea y el ministerio del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús. Cuando avanzamos ahí mismo, en Juan capítulo 16, en el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, Él os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es uno de los ministerios y de las tareas que quiere y desea hacer para ti, para mí, el Espíritu Santo? Guiarnos a toda la verdad. Guiarnos. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo: yo no hablo nada por mi propia cuenta? ¿Se acuerdan? Sino lo que oigo del Padre, así hablo. Eso es lo que hablo. Y aquí está diciendo que el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Aquí lo está diciendo. Porque el Espíritu Santo es Jesús mismo. Y Jesús es el Espíritu. Y son el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La Trinidad es un misterio. Pero nosotros tenemos que entender que en la esencia son el mismo, son uno. 3 manifestaciones. Una vez un niño llegó y me preguntó: pastor, ¿cómo está eso de la Trinidad? Y a su modo le dije: mira, el agua, ¿qué te han enseñado que es? H2O. Ok. ¿Qué es el agua? H2O. ¿Qué es el hielo? Es agua, pero congelada. ¿Y qué es el vapor? La misma esencia. Al último es la misma esencia, me explico, valga la comparación. Pero así se manifiesta. Pero estamos hablando hoy del ministerio y de la importancia de conocer al Espíritu Santo. Dice: no va a hablar por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiere decir que el ministerio del Espíritu Santo es meterse al corazón del Padre, escuchar lo que dice el Padre, y quien vive en sociedad con el Espíritu Santo va a entender la voluntad del Padre. Y cuando nosotros entendemos la voluntad del Padre, caminamos en confianza y nuestra fe avanza, nuestra fe se eleva, nuestra fe se ensancha. Y dice más: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por fin, ¿va a tomar del Padre o va a tomar del Hijo? ¿Sí me estoy explicando? Ahí habla la teología de la Trinidad. Porque toma del Padre y del Hijo, porque son uno, son el mismo. ¿Sí? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre, dice, es mío. No se pierda de ahí. Vaya conmigo a 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2, en los versículos 9. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman, para nosotros, para su pueblo. ¿Alguien ama aquí al Señor? Entonces eso está preparado. Misterios, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros, a su pueblo, a ti y a mí. Nos las reveló por el Espíritu. ¿Por quién? ¿Quién nos revela cosas que ojo no vio ni oído oyó? El Espíritu Santo. Por eso, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, caminamos con el Espíritu Santo, ejercitamos nuestro oído y nuestro corazón a entender al Espíritu Santo, vamos a ir comprendiendo la vida sobrenatural y viviendo la vida sobrenatural prometida, que son cosas que ojo no vio ni oído oyó. Lo que no es convencional, habla de la vida milagrosa. La tarea de Satanás, escuche muy bien: ok, no logré que este no se salvara, este ya es salvo, este ya recibió a Cristo, este ya tiene vida eterna, su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Pero dice el diablo: no puedo evitar la eternidad con el Padre,
Pero sí le voy a evitar el resto de su vida que no conozca sus herencias, que no conozca las cosas que ojo no vio ni oído yo. Y entonces la tarea de los espíritus, de los demonios, es llevarnos al humanismo, a la dependencia de nosotros, o que estemos ignorantes de todo lo que Dios nos ha dado. Y si nosotros ignoramos y no caminamos con el Espíritu Santo, no vamos a entender lo que el Padre nos ha dado, que el Espíritu lo entiende y nos lo hace saber a nosotros. Por eso el ministerio del Espíritu Santo es importante, pero importante es también la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y dice más ahí, el 10 otra vez, porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce las profundidades de Dios? Por ejemplo, ahorita, ¿quién sabe nada más lo que usted está pensando? Nada más usted y Dios. Yo puedo mirarle a los ojos y ¿qué estará pensando? No le ha pasado que usted se le queda viendo a sus hijos y dirá, ¿qué estará pensando usted? ¿Y qué piensas? Nada. No, sí piensas porque te entrené a pensar. Asimismo, nadie conoce las profundidades de Dios sino el Espíritu Santo. Y dice más el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo quita la ignorancia de todas las herencias que el Padre te dio. Primero te quiero recordar, tú dices, ¿cuáles herencias? Ya perdiste. Ya exhibiste que no conoces al Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, entra en un paquete la vida abundante y toda la herencia. Pero lo único que nos hace entender qué es nuestro, cómo tomarlo, cómo vivir en esas victorias, es el Espíritu Santo. Por eso les vuelvo a decir, la tarea principal del enemigo es que nosotros vivamos en nuestro peregrinar. Ok, somos salvos, pero que el resto de tu vida sigas viviendo atado, maldito, sin una mente renovada, sin inteligencia, sin capacidad de vivir una vida emocional libre y buena, saludable. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros no conocemos al Espíritu Santo? Vivimos en una época donde va al alza desde hace muchas décadas. Ayúdame por favor, el humanismo. El humanismo es yo puedo, y lo que no puedo, lo que no entiendo, que me lo resuelva un psicólogo. Tienen su reputación, y sé que hay muchos hermanos y hermanas psicólogos. El domingo que viene va a predicar un doctor en psicología, pero primero él dice soy pastor, y él, siendo un doctor en psicología, dice es la Biblia, es la verdad de Cristo que nos hace libres, y lo demás se convierte en una herramienta. Entienda. Pero cuando usted no conoce al Espíritu Santo, siempre será dependiente de un psicólogo y un terapeuta. Y llámele terapeuta, incluye al pastor, incluye a su mentor. Usted se convierte en una persona que no sabe decidir porque no aprende a pensar. El Espíritu Santo nos enseña a pensar conforme a Cristo. El Espíritu Santo nos vuelve inteligentes. El Espíritu Santo nos convierte en gente que sabemos resolver los conflictos de la vida. Usted cuando no era maduro en la fe, usted cuando empezaba, ¿se acuerda cuando usted dice ya soy salvo, pero por qué diantres todavía odio con esta dimensión y con este avivamiento? Y ya usted dice, bueno, ya perdono, y aprende a perdonar, pero vamos, segundo nivel, aprende a pedir perdón. No, lo de perdonar ya, no, pero es que tienes que aprender a pedir perdón. No, ahí no, sí, no es para tanto. Yo lo perdono, que Dios lo perdone, porque yo ya no tengo nada en mi corazón. No.
Y se da cuenta que vamos avanzando y vamos creciendo y vamos entendiendo. Escuche bien, el que nos hizo, el que sopló aliento de vida sobre nosotros es Dios. ¿Y que sopló? Su Espíritu Santo. Usted va a arreglar su mente, su corazón, su porvenir, si usted camina con el Espíritu Santo, con el protagonista de Pentecostés. Derramó su Espíritu para ayudarlos y capacitarlos a predicar el Evangelio. Pero también tú vas a notar que esos que predican el Evangelio les va modificando sus emociones, les va transformando en sus vidas de una manera extraordinaria. El libro de Hechos no nada más muestra cómo predican el Evangelio, sino lo inteligentes que se volvieron emocional y espiritualmente, lo estables que se volvieron en su vida. Y todo eso tuvo que ver con Pentecostés, y todo eso tuvo que ver con que aprendieron a depender del Espíritu Santo. Usted necesita, yo necesito, toda esta iglesia Conquistando Fronteras, necesitamos entender y conocer al Espíritu Santo de una manera mucho, mucho más profunda. Cierre sus ojos ahí en su lugar, por favor. Diga conmigo: Espíritu Santo, te quiero conocer. Me urge conocerte. Ayúdame a conocerte. En el nombre de Jesús. Yo les voy a decir algo. Yo sabía del Espíritu Santo desde niño hasta los 19 años. Sabía doctrinalmente quién era Él. Me lo enseñaron doctrinalmente y me cayó muy bien. Entendí que era Dios, entendí que guiaba, entendí que enseñaba, entendí muchas cosas. Pero a los 19 años lo comencé a conocer. No me va a alcanzar el resto de la vida para conocerlo, ni la eternidad a lo mejor, seguramente. No soy su mejor alumno, no soy quien mejor lo conoce, pero lo conozco bien. Lo conozco. He caminado más de 3 décadas con el deseo de escuchar su voz, de vivir como en el libro de Hechos. El protagonista de Pentecostés, el libro de Hechos, es el Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles se llama el libro. Sería correcto si se titulara Los Hechos del Espíritu Santo bajo los apóstoles. Y tú vas a leer en Hechos capítulo 8, dijo el Espíritu a Felipe: acércate a ese carro, y le predicó el Evangelio. Vas a leer en Hechos 13, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y fue enviado y los ungió el Espíritu Santo, los capacitó el Espíritu Santo. Él sabe. Y estos días que estaba preparando le dije: voy a hablar de ti, te voy a presentar a la iglesia más. Y a él le da alegría a eso. Y yo le dije esto: yo estoy consciente que no he sido tu mejor alumno, pero tú sabes cuánto te amo. Y tú sabes cuánto mi alma te necesita, cuánto mis emociones te necesitan, cuánto necesito tu inteligencia, cuánto necesito tu sabiduría, cuánto te necesito en mi vida. Eres todo. No tengo nada sin ti y no puedo completarme fuera de ti. Es que necesitamos conocer al Espíritu Santo. Usted no puede conocer solamente intelectualmente la fe. La fe no está peleada con usar la cabeza y el intelecto, pero necesitamos la experiencia cotidiana de oír la voz de Dios, cómo Dios se comunica en nuestras vidas, cómo Dios habla, principalmente por la palabra misma que Él dictó, inspiró y que Él alumbra al leerla. Dios habla y comunica su verdad y guía nuestras vidas en su verdad a través de hermanos llenos del Espíritu Santo y hermanas llenas del Espíritu Santo, consejeros, mentores, pastores.
Dios comunica y nos guía nuestra vida a través de profetas. Mire, si a usted se le aparece un profeta, yo siempre he dicho, los profetas comúnmente aparecen para la gente zoqueta y corregir sus vidas. Cuando tuve la esencia de un oficio profético, no es guiar, es corregir. Así es que, ay, me gustaría que un profeta me profetizara. Estás diciendo, soy un idiota que quiero que un profeta me corrija. Pero el don de profecía es diferente. El espíritu de profecía es diferente. La palabra profética edifica, ¿se acuerdan? Nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Ahí es donde va a haber hermanos llenos del Espíritu y hermanas llenas del Espíritu Santo, que tú vas a andar ahí en el patio comiéndote un taco y decir, oye, ¿puedo orar por ti? Sí. Y hacen una oración por ti, que consuelan bajo el Espíritu Santo. Su oración consuela tu corazón y te dices, ay, ¿cómo sabía que yo necesitaba este consuelo? Por el Espíritu Santo que está en ellos. Es que necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea de todo el equipo pastoral como ancianos aquí? En la iglesia el gobierno, en eclesiología el gobierno no es democrático, es teocrático. La teocracia, la guianza de Dios, el gobierno de Dios a través de su palabra establecida, y nosotros todo lo que Dios dice que hagamos lo tenemos que hacer. Por eso un pastor no puede guiar una iglesia. Se necesita un concilio de ancianos para que amarre bien. ¿Me explico? Porque en la multitud de consejeros está la victoria y la sabiduría. Entonces es donde el Espíritu Santo nos dice, denle para acá. Y ustedes en fe y en comunidad creemos que Dios nos está guiando. Lo que decimos, vámonos para acá. Usted, porque tiene fe e inteligencia, dice, tiene sentido lo que nuestros pastores nos están diciendo. Así funciona una iglesia teocrática. La palabra y el toque y el soplo del Espíritu Santo. Y en tu vida y en tu corazón necesitas con urgencia crecer en la palabra. Vayan conmigo a Isaías 63, versículo 8, por favor. Dice así, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Habla del pueblo de Dios, de Israel. Habla también y apunta a la iglesia. O sea, Dios se emociona aquí con su pueblo. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Así es Dios con nosotros. Cuando tú te angustias, Dios se angustia contigo, ¿sabías? ¿Sabes que tú que tienes un hijo en la cárcel, una hija en la cárcel, todas tus angustias las duele el Espíritu Santo contigo? ¿Sabes que tú tienes una angustia por un familiar enfermo? ¿Sabes que la angustia duele contigo? ¿Sabes que cuando tú te sientes débil en tu matrimonio para sostener tu matrimonio, sabes que en ese primer enojo y luego en tu tristeza de cómo hago en mi matrimonio, sabes que el Espíritu Santo está ahí contigo? Y no está para darte la palmadita y que actúes carnalmente. Después de consolarte te muestra cuánto te ama, te da sabiduría, nos da sabiduría. En toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo. Habla de la salida de Egipto, y los levantó todos los días de la antigüedad. Aleluya. Ay, pero el versículo 10 es bien duro, hermanos. Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu. Wow, qué versículo. Por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Yo no quiero de enemigo al Espíritu Santo. Eso se llama teológicamente la irreverencia. No pelar al Espíritu Santo, ignorar al Espíritu Santo. Escuche lo que voy a decir, grábelo bien. La deshonra al Espíritu Santo
es una puerta abierta a la opresión demoníaca en nuestras vidas y en nuestros hogares. Entre más ignoremos al Espíritu Santo en nuestras vidas y hogares, más establecimiento de las tinieblas y más avance de las tinieblas hará. Entonces, ¿cómo queremos resolver todo? Carnalmente. Queremos resolver todo con personas, siendo que tenemos al alcance el Espíritu Santo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Yo no quiero que me pase esto, usted tampoco. Yo quiero al Espíritu Santo como consolador, como guía. Pero escuchen bien, Él hace todo eso que habló Jesús, pero necesita que mi obediencia. Él es el mismo Espíritu Santo, es el que nos hace obedecer. 11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Habla de Moisés. ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Está hablando del Espíritu Santo que guía, que conduce, que en la peor circunstancia Él es el que nos saca adelante. Amén. Pero dice el 14: el Espíritu de Jehová, o sea el Espíritu Santo, los pastoreó. Diga conmigo: el Espíritu de Dios es mi pastor. Y miren cómo dice: los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Voltee con quien está a su lado y dígale: bestia que desciende al valle. Dígale. Bueno, es lo que estamos leyendo, como una bestia. No le diga a quien está a su lado: bestia que desciende al valle. No dije eso, por si lo malentendió. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. La meta del Espíritu Santo es afinar el corazón, las emociones, la vida, el intelecto, la salud, todo integralmente de su pueblo, que somos tú y yo. Y cuando eso suceda, Dios es glorificado. La tarea del Espíritu Santo es preparar una novia que glorifique a Dios. Pero en el camino el Espíritu Santo, dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó. Dios quiere pastorear nuestras vidas y nuestros corazones. El Espíritu Santo, cuando fue derramado en el día de Pentecostés, el protagonista de Pentecostés, la meta del Espíritu Santo no era que tuvieran solamente una experiencia. La meta es que tuvieran un guiador. Y cuando el Espíritu Santo toma todo lo del Padre y nos lo comunica, nuestra mente se renueva. La renovación de la mente viene por la ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo. Miren, usted va a notar nuestra lejanía, nuestro rechazo al Espíritu Santo se nota muy fácil. La manera en que usted maneja las emociones que Dios le ha dado en las crisis, esa manera exhibe la profundidad de su andar con Dios. ¿Por qué seguimos siendo, ya conociendo al Señor, chismosos? Porque no hay control sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, nuestra lengua, porque no caminamos en el Espíritu Santo. ¿Por qué otros sencillamente son orgullosos y soberbios? Y aunque diga la Biblia una cosa, pues yo me voy aquí, yo me la juego, porque no se camina con el Espíritu Santo. La necedad y el orgullo dan a la luz la estupidez. Pero todo es fruto de no caminar con el Espíritu Santo.
Cuando caminamos con el Espíritu Santo, nuestro corazón se hace inteligente, hermanos. El Espíritu Santo nos revela el corazón de Cristo, humilla y dobla nuestro corazón al Señor en nuestras relaciones con los demás. El que vive resentido, ¿por qué vive resentido? ¿Por qué vive siempre creyendo que tiene la razón como para no perdonar? Porque no tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque no vive en el Espíritu. Es salvo, pero es de los que están engañados por Satanás, que no logré que no te salvara. Estás salvo, pero voy a hacer que todo tu peregrinar sea carnal. Voy a hacer que todo tu peregrinar está alejado de la vida en el Espíritu, que no disfrutes la vida abundante aquí en la tierra, que no prosperes, que emocionalmente estés bien tronado, que todas tus decisiones sean tuyas y no las del Señor, y que pagues las consecuencias de tus decisiones y no el Señor guiándote. Todo eso Satanás lo quiere hacer y se deleita en hacerlo, y lo único que podría hacer evitar que esas tragedias sucedan en nuestras vidas es andar en el Espíritu Santo, hermanos. Es caminar con el Espíritu Santo. Ya les dije, es a través de la palabra. Dios quiere que andemos en el Espíritu. Muchas cosas más que podría decir. Les iba a leer, y si se los leo, Isaías capítulo 32 versículo 15. Habla de un montón de desórdenes. Todos los versículos anteriores habla de puro humanismo, y yo me siento bien fregón y yo lo voy a hacer. Y Dios dice: te voy a tronar, te voy a humillar y te voy a restaurar, hasta que desde lo alto, en el 15, el Espíritu se ha derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. Tu desierto se puede convertir, escucha muy bien, en un campo fértil. ¿Qué desierto estás viviendo? ¿Tu familia, tu matrimonio, tu salud? ¿Qué desierto estás viviendo? No poder vencer en tantos años, suponiendo tú que ya eres cristiano. Se supone que eres cristiano, tantos años no puedes vencer una adicción. El problema es que no conoces al Espíritu Santo. El problema no es tu pastor. No me eches la culpa. No. El problema es que tú no estás caminando en el Espíritu Santo. Hay muchos pastores que yo quiero dejar este pecado, no puedo. Y tú esperas que te digamos: entiendo que no puedes, pero échale ganas. Dios comprende que no puedes, y Él te va a amar guardando ese pecado, porque Dios es amor. Muchos esperan eso y muchos ya están predicando eso. No, la verdad está sobre el amor. Y la verdad nos hace libre. Y la verdad es que tenemos el Espíritu Consolador, el Espíritu que nos guía, el Espíritu que renueva nuestra mente, el Espíritu que nos dice las palabras Jesús, y el Espíritu que nos recuerda las palabras que Jesús. Eso leímos en Juan. El Espíritu vendrá y les recordará lo que yo hablé y les guiará. Cuando yo estoy unido al Espíritu Santo, el fruto es que me voy a ir pareciendo más en mi manera de pensar y ser a Jesús. Entonces yo no voy a poder tener pretexto: no, es que no puedo, es que está cañón, ahora que venga el Bigler. No. Necesitas arrepentimiento, sí, pero necesitas al Espíritu Santo. Aunque hagas TCD, yo conozco a muchos que hacen TCD y no cambian. Hablan en lenguas y no cambian. Es porque hacen todo mecánicamente y con el intelecto, y no dejan que opere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te quiere guiar, nos quiere guiar. El Espíritu Santo nos quiere liberar. Amén.